Un cordial saludo, distinguidas profesoras, distinguidos profesores, orientadoras, orientadores y directivos en general. Les habla el profesor Rodrigo Alfaro, profesor encargado del curso taller virtual preparatorio en pruebas pedagógicas para la prueba de ascenso de docentes y directivos, además de los orientadores, orientadoras. Vamos a trabajar los talleres de entrenamiento, preparación y aprestamiento y utilizaremos estrategias de resolución de preguntas a partir de lectura comprensiva. Digámoslo así, es el objetivo central, fundamental y único de este proceso que iniciamos. Trabajaremos preguntas o reactivos o ítem de selección múltiple con única respuesta. Inicialmente trabajaremos el formato de pruebas de potencialidades o proyección pedagógica. Este es el demo 1, que abordaremos las pruebas de potencialidades, el ítem 1, también este tipo de formato. El formato 2 o demo 2, trabajaremos las pruebas de juicios situacionales, y el demo 3, pregunta 3, trabajaremos las preguntas de alto rendimiento, capacidades cognitivas de alto rendimiento. El proceso que llevaremos a cabo durante todo el curso es de asimilación, sensibilización, acomodación, habituación, preparación y entrenamiento. A todos estos conceptos se les denomina genéricamente aprestamiento. En este caso, aprestamiento para el concurso de ascenso en el escalafón de docentes directivos y orientadoras, orientadores. Es importante tener en cuenta que estos demos, es importante que todos y todas las compañeras que van a tomar el curso definitivamente los puedan ver, dado que son las luces para poder después ya iniciar en propiedad todo el proceso de estrategias de resolución de preguntas con las simulaciones que vamos a empezar a entregar. Recordemos que la simulación 1 es una pregunta, la simulación 2, dos preguntas, así sucesivamente. En este caso serán inicialmente los demos y después ya iniciaremos con las simulaciones. También tener en cuenta que en este caso vamos a demorarnos un poquito porque vamos a explicar algunas características de las potencialidades o proyectos pedagógicos y por tanto de sus respectivas pruebas. Entonces, en este caso tendremos unos minutos más. Dividiremos el proceso en dos partes. Uno, inicialmente trabajaremos lo más rápido posible las estrategias de resolución de preguntas a partir de lectura comprensiva. Y después abordaremos algunas características de las pruebas de potencialidades, que es el objetivo, digamos, de estos demos. Por tanto, en las simulaciones y cuando estemos trabajando los talleres virtuales nos concentraremos a las estrategias de resolución de preguntas, no tanto al concepto de potencialidades, porque pues ese es un trabajo que nos corresponde, digamos, a cada uno de los profesores, a cada una de las profesoras. Bueno, sin más preámbulo, entonces demos inicio. Vamos a presentar el demo 1, vamos a cuadrar bien aquí la pantalla. Bien, correcto. Correcto. Entonces, inicialmente trabajaremos la pregunta 1, demo 1, que ya ustedes conocen, dado que ya han realizado el ejercicio por Google Form. Entonces, aquí vamos a trabajar solamente la estrategia. Entonces, recordemos, vamos a trabajar inicialmente la estrategia de resolución de preguntas y después hablaremos sobre los formatos de preguntas de proyección o de potencialidades pedagógicas. Los ítems que vamos a trabajar durante todo el curso serán ítems de selección múltiples con únicas respuestas. En este caso del demo 1 serán ítems de pruebas de potencialidades y proyección pedagógica número 1, demo 1, y durante el transcurso del curso taller trabajaremos muchas preguntas de potencialidades pedagógicas y por tanto realizaremos las diferentes simulaciones. Este tipo de preguntas constan de un enunciado y 4 opciones. En algunos casos las pruebas de potencialidades pueden tener 5 y seguramente vamos a trabajar nosotros también con 5 opciones. Hay que recordar que a mayor cantidad de opciones más difícil la pregunta, a menor cantidad de opciones
digamos comillas, es más fácil, ¿no? Dado que los niveles de probabilidad serían mucho más fuertes si trabajamos con 3 opciones, es más dificultoso con 4 y más con 5, porque los niveles de probabilidad se van reduciendo, por decirlo así. Solo una de estas opciones, es decir, en este caso estas 4 opciones, corresponde a la pregunta que se está solicitando y por tanto debe ser la correcta. El participante, en este caso los evaluados o evaluadas, deben seleccionar y marcar la opción o alternativa correcta. Hay que recordar que a esta parte le podemos denominar situación, caso, contexto, y esta siguiente parte se divide en 2, es el enunciado o instrucción y las opciones de respuesta. A estas se les denomina opciones de respuesta o alternativas de respuesta y seguramente utilizaremos estos 2 nombres simultáneamente. Bueno, ya hablaremos sobre las características de esta prueba, de este tipo de formato. Bien, leemos entonces la pregunta y trabajamos alguna que otra estrategia de resolución de pregunta para después concentrarnos en el tema central del demo 1. Situación. Leemos. El profesor Luis tiene 15 años de experiencia como docente de matemáticas en la educación media secundaria en una entidad educativa. Es muy respetado por sus colegas y valorado por sus estudiantes debido a sus sólidos conocimientos disciplinares y vocación docente. Sin embargo, en el último tiempo ha notado comportamientos agresivos e irrespetuosos de algunos de los estudiantes de los cursos 8º y 9º y por supuesto esta situación está afectando el ambiente en el aula. La posible causa de la conducta disruptiva de estos estudiantes que logra detectar el profesor es la falta de motivación de los estudiantes con la asignatura de matemáticas que enseña el profesor Luis. B. Son los problemas familiares que pueden estar experimentando algunos estudiantes y que se manifiestan en la conducta en el aula. C. Es la ausencia de límites y normas de convivencia claras establecidas en el curso y en la institución educativa. D. Es la influencia y el influjo negativo de compañeros con comportamientos disruptivos sobre el resto de estudiantes del curso. Ok, hemos leído la pregunta, entonces veamos algunos aspectos que siempre hay que tener en cuenta cuando uno está respondiendo. Primero, tenemos una situación y tenemos un enunciado o una instrucción con la respectiva pregunta y las alternativas. En las preguntas de opción múltiple con única respuesta para pruebas de potencialidades, no necesariamente esta parte está, digamos, planteada de manera didáctica como estamos haciendo aquí. Puede ocurrir que no tenga esta parte, digamos, que esté de esta manera, ¿no? Miren, aquí vamos a hacer así y así. Y tampoco necesariamente tiene que tener esta parte que se llama situación. No necesariamente tiene que estar así. Disculpe, necesariamente tiene que estar aquí, pero no necesariamente tiene que tener o la explicación de la situación o la explicación del enunciado o instrucción. Puede tenerla o no tenerla. Lo normal es que no la tenga, pero didácticamente lo estoy haciendo para poder entender un poco mejor la pregunta. El segundo punto que hay que tener en cuenta, queridos y queridas profesoras, es la lectura de la situación y la estructuración gramatical, digamos, de todo el párrafo o situación. En este caso tenemos un párrafo con una oración, 2 oraciones y 3 oraciones. Démonos cuenta que en el enunciado tenemos el inicio de la oración, pero la oración no termina aquí donde dice profesor. Ahora bien, démonos cuenta que en donde dice profesor debemos leer de manera continua. El profesor es la falta, el profesor son los problemas, el profesor es la ausencia, el profesor es la ausencia y el profesor es la
influencia y el influjo. Bien, es importante leerlo seguido, aunque en algunos casos no hay una concordancia gramatical y lingüística. Por tanto, este no es ser un motivo para decir que está mal o está bien hecha, pero alguna persona que ya tenga conocimientos de psicometría puede tenerlo en cuenta para tener, digamos, mayor probabilidad y asertividad. Bien, entonces ya tenemos la situación planteada. Ahora nos concentraremos en términos de la estrategia a la posibilidad de la causa de la conducta disruptiva de estos estudiantes. Esto es lo que logra detectar el profesor. Entonces aquí tenemos un primer punto clave, que es lograr detectar por parte del profesor esa situación, digamos, de conducta disruptiva. Entonces aquí tenemos un concepto supremamente importante. Al leer la primera opción, decimos de la siguiente manera: la posible causa de la conducta disruptiva de estos estudiantes que logra detectar el profesor es la falta de motivación de los estudiantes con la asignatura de matemáticas. Entonces, en este caso podríamos decir que no es la correcta, dado que no se está hablando, es decir, lo que se está logrando es para 2 grados concretos, ¿no? O mejor, para los estudiantes de octavo y noveno. Y aquí cuando está hablando la falta de motivación de los estudiantes en la enseñanza, entonces nos está planteando un tema genérico para todos los casos, y no son todos los casos, es decir, solamente es para octavo y noveno. Entonces ya podríamos tener la sospecha de que la A es incorrecta. La vamos a dejar porque necesitamos corroborar que efectivamente sea incorrecta. Leemos la B. La posible causa de la conducta disruptiva de estos estudiantes que logra detectar el profesor son los problemas familiares que pueden estar experimentando algunos estudiantes y que se manifiestan en la conducta en el aula. Es decir, esta situación puede ser correcta, pero lo que está planteando el profesor, lo que está logrando detectar el profesor, no es un problema familiar, sino es la conducta ya propiamente dicha. El profesor puede deducir, como un proceso de interpretación, que hay problemas familiares. Ahora bien, ya podríamos decir entonces también que no tendría mayor probabilidad. La C es la posible causa de la conducta disruptiva de estos estudiantes que logra detectar el profesor es la ausencia de límites y normas de convivencia claras establecidas en el curso y en la institución. Entonces, aquí el profesor puede tener una leve sospecha de que esta posiblemente sea, dado que se están transgrediendo por de alguna manera ciertas normas y tienen que ver justamente con la convivencia. Y está hablando en el curso. En este caso, los cursos son grado octavo y noveno, y puede extrapolarlo a la institución educativa o a la entidad educativa. Entonces ya tenemos una leve sospecha de que efectivamente la C puede ser. Veamos la D. Veamos la D. La D dice: la posible causa de la conducta disruptiva de estos estudiantes que logra detectar el profesor es la influencia del influjo negativo de compañeros con comportamientos disruptivos sobre el resto de estudiantes. El profesor efectivamente puede deducir que esta es una posibilidad cierta, dado que se está afectando el comportamiento de los estudiantes por el comportamiento disruptivo de ciertos estudiantes. Entonces, tendremos ciertas posibilidades. Listo, entonces ya tenemos unas leves sospechas que la A y la B no pueden ser, y habría una discusión entre la C y la D. Entonces, una estrategia que podríamos utilizar es, digamos, contrastar la A contra la B y contrastar la C contra la D, y después contrastar las dos que queden. La falta de motivación de los estudiantes con la asignatura de matemáticas y los problemas familiares, digamos que no convencen ninguna de las dos, pero tendría una mayor relación la opción, digámoslo, A frente a la B. ¿En qué medida? En la medida en que lo que se está planteando en la pregunta no es propiamente qué puede deducir el profesor
o qué extrapolación podría hacer el profesor fuera del aula. Y por supuesto que serían los casos familiares, pero la pregunta no está planteando esto, sino está planteando justamente es una situación concreta que está afectando el problema en el aula. Entonces, en ese caso, podríamos descartar la B frente a la A. Entonces, queda descartada la B. La C frente a la D. La ausencia de límites y normas de convivencia claras establecidas en el curso y en la institución. Y la influencia. Digamos que uno puede deducir que las dos son correctas. Sin embargo, tenemos que plantear que es una sola la que necesitamos que sea correcta. Entonces, ¿cuál es la más compleja y la más precisa? Son dos palabras que vamos a utilizar constantemente, compleja y precisa. En este caso tenemos la influencia y el influjo negativo de compañeros con comportamientos disruptivos. Entonces, esto lo puede establecer el profesor, pero sería mucho más preciso decir que hay una ausencia de límites porque, digamos, frente a unos casos específicos de comportamiento, va a ser mucho más compleja y más precisa decir los límites y las normas de la convivencia, porque esto tendría que ver con toda la institución, con el manual de convivencia, etc. Entonces, digamos que entre la C y la D es mucho más precisa la C que la D. En este caso, eliminamos la D y nos quedamos con la C. Y después contrastamos la A contra la C. La falta de motivación de los estudiantes, esto lo puede deducir el profesor, que hay falta de, digamos, de motivación, pero no estamos hablando de toda la asignatura en todos los grados, estamos hablando solamente de octavo grado y noveno. Y entonces, en términos de precisión, la C es mucho más precisa que la A. Listo, entonces aquí ya podemos deducir efectivamente que la correcta es la C. Esta es una estrategia que estamos utilizando que se llama la estrategia de contrastación entre opciones. La primera que utilizamos es decir, tener la sospecha de que efectivamente la A no es, la B tampoco es, posiblemente la C sea correcta, posiblemente la C sea correcta, es otro tipo de estrategia. Entonces necesitamos varios tipos de estrategias o varias, digamos, posibilidades de resolución de la pregunta para poder tener certeza. Entonces viene otra palabra que vamos a trabajar mucho que se llama asertividad. Entonces estamos utilizando contrastación y asertividad en este caso y planteamiento de hipótesis. Son tres estrategias que estamos trabajando simultáneamente. Bien, entonces en este caso la correcta es la C. Ahora quisiera hablar sobre algunos aspectos de las pruebas en general de juicios situacionales. En este caso tenemos una posibilidad de juicio situacional con las siguientes características. Uno, los juicios situacionales, las pruebas de potencialidades, estamos trabajando las potencialidades, tienen tres características, unas que tienen que ver con los aspectos motivacionales, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos casos de manejo de grupo, digamos que sería una temática, gestión del aula, manejo de grupo, clima al interior del aula o incluso del mismo colegio. La competencia que se está trabajando tiene que ver justamente con un aspecto que se llama potencial psicosocial, potencial psicosocial. Entonces, este es un potencial característico de este tipo de pruebas. Ahora bien, la respuesta correcta es la C. El tipo de taxonomía que se utiliza en este caso es de reflexión. El profesor logra detectar, entonces hay un proceso de reflexión, de análisis del profesor sobre la situación. El tipo de lógica que se está trabajando es una lógica que se denomina técnicamente deóntica, que es el deber ser. Es decir, el profesor está detectando esta situación, el deber ser del profesor es tratar de ver qué es lo que está ocurriendo, por tanto, la lógica es deóntica, es decir, no es lógica formal ni es lógica modal. Bien, lo otro que tendríamos que decir de este tipo de preguntas es que se está planteando sobre
o competencias o sobre habilidades o sobre capacidades. Es decir, las potencialidades se pueden dar por, como he dicho, sobre capacidades cognitivas, sobre habilidades cognitivas o sobre competencias. En ese caso, les pediría, queridos colegas, queridas colegas, si es posible mirar el programita que tengo en YouTube que se llama Canal Lepar. Ahí tenemos unos pequeños videoclips de 30 segundos sobre psicometría. Vamos en el número 4, entonces se puede observar. En el caso de las pruebas de potencialidades tenemos 3 características. 1, potencialidades cognitivas, 2, potencialidades psicosociales y 3, potencialidades de comunicación. En este caso que estamos trabajando, esta pregunta es de potencialidades psicosociales. Ahora bien, es importante tener en cuenta que las pruebas desde el punto de vista de las potencialidades, como su nombre lo indica, se trata de detectar, de ubicar ciertas potencialidades, ciertas proyecciones que un profesor puede tener hacia el futuro. Por tanto, el rasgo o el atributo que se está midiendo pueden ser capacidades, habilidades o competencias. Pueden ser las 3 simultáneamente o una normalmente. En las pruebas, desde el punto de vista psicométrico, casi siempre se trabaja una sola, digamos, potencialidad. O también se trabaja una sola competencia o habilidad o capacidad. No, se hace lo posible por no trabajar varias, dado que se requeriría un análisis matemático mucho más fuerte. Recordemos que psicometría, voy a escribir aquí, psicometría es, digámoslo así, la unión, el pegamento entre la psicología y la estadística. De estos dos conceptos, de estas dos ciencias, surge la psicometría. Entonces podríamos definir que la psicometría es la ciencia que estudia la medición del comportamiento humano. Es una ciencia, pues, por supuesto, muy difícil, porque no solamente es estudiar el comportamiento de los seres humanos, sino además medirlo. Bien, vamos a seguir trabajando este tipo de preguntas en los siguientes demos. En los siguientes abordaremos las pruebas de juicios situacionales y la última de pruebas de altas capacidades o de alto rendimiento propiamente dicho. Bueno, este es un video casero. No se hace con todas las técnicas del caso, por tanto pedimos disculpas. Nos disculpan que este video ha sido un poco extenso, los próximos son más cortos porque solamente nos limitaremos a las estrategias de resolución de preguntas. Muchísimas gracias y hasta una nueva oportunidad.